Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Adéntrate con Elvira Ruiz, Transperformática, en Otros relatos. Otros relatos. Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Hoy escucharemos un fragmento de la novela Los 41 de Eduardo Castrejón. La madrugada del 17 de noviembre de 1901, la policía de la Ciudad de México, al enterarse de una fiesta clandestina, irrumpió en la casa en cuestión, sorprendiendo a unos 41 hombres, la mitad de ellos vestidos de mujer. Fueron llevados a la delegación y acusados de ofender las buenas costumbres. El público de la ciudad se escandalizó mucho ante la presencia, hasta ese entonces invisible, de un submundo de gustos y hábitos sexuales heterodoxos. Así que, mientras el gobernador decidía qué hacer con aquellos, fueron llevados a barrer las calles de la ciudad, humillados por estar vestidos todavía con sus atavíos extravagantes. Poco después, el gobernador del distrito ordenó que fueran mandados a Yucatán como trabajadores de rancho para el Ejército Nacional en su guerra contra los insurgentes mayas. El proceso parece haber sido más administrativo que legal, ya que hombres vestidos de mujer que bailaban con otros hombres implicaban inversiones de género y perversiones sexuales que resultaron casi impensables en el contexto de los altos estratos sociales de México en aquel entonces. No existía ninguna ley que controlara indumentaria, ni tampoco había ningún código legal mexicano que se refiriese a la sodomía. Pero la gente se escandalizó, así que un castigo tenía que darse, por lo que en lugar de someter el caso al sistema legal, el gobernador del Distrito Federal se encargó de procesarlo, sin que los acusados tuvieran ninguna oportunidad de buscar representación legal o capaces de defenderse. Los primeros artículos publicados desde el 19 de noviembre generaban más confusión que comprensión sobre los sucesos de aquella noche. Se contradecían en muchos detalles sobre el lugar, la fecha, el número de implicados, siendo este último el dato más respondido. En los primeros días, el número reportado fue de 42 personas detenidas, pero para el 22 de noviembre el número bajó de golpe. El rumor que ha perdurado es que el 42º hombre, cuya presencia en el baile fue borrada, fue nada más y nada menos que Ignacio de la Torre, el yerno del presidente Porfirio Díaz. También hubo una confusión en la aplicación de los castigos. Algunos reportajes dicen que todos fueron mandados a Yucatán, mientras que otros indicaban que este castigo se aplicó solo a los 19 hombres que se vistieron de mujeres. Aparte de la falta de precisión con los hechos, también hubo una falta de objetividad en la prensa en su trato del escándalo. Se expresó una repugnancia que en algunos momentos parecía producir una especie de autocensura en la prensa. La política también nubló los hechos. El País, periódico católico y de oposición conservadora, inicia su reportaje sobre el baile nefando. La referencia al comportamiento pecaminoso de la sodomía está clara, ya que en tiempos coloniales el pecado nefando era el eufemismo habitual para la sodomía. Por otro lado, el rasgo que más define al periodismo en su trato del escándalo es el humor. La prensa mexicana, bien conocida por su uso del sarcasmo e ironía, no deja de burlarse de los 41. El Popular fue el diario que más se divirtió con el tema. El País, tan serio en sus críticas al liberalismo, no resiste el humor en su relación de la inscripción de los 41 en el ejército, escena que se da con estos todavía vestidos de mujer. Esta diversión se extendió no solo a los lectores de los periódicos, sino que también a las clases populares que se enteraron de las noticias y los escándalos de la ciudad por medios menos formales, incluyendo no solo chismes, sino también la prensa ilustrada. Ahí están los
Grabados de José Guadalupe Posada ilustraban artículos de periódicos, corridos y otros folletos que circulaban masivamente por las calles de la ciudad. Y Posada se especializaba en la representación visual de los crímenes escandalosos del momento. En la primera década del siglo XX, el periodismo de la Ciudad de México demostró un afán por el sensacionalismo, es decir, que el escándalo de los 41 fue simplemente uno de muchos escándalos similares que inquietaron y entretuvieron a los chilangos porfirianos. Además, los famosos 41 se destacan por dar visibilidad a un fenómeno que se había borrado del imaginario nacional mexicano durante el siglo XIX, el amor que no se atrevió a decir su nombre por muchos años en México. Esta falta de conciencia de la posibilidad de relaciones sexuales entre hombres dio pie a expresiones de afecto íntimo y de amistad obsesiva entre hombres, de formas de trato entre hombres que se podrían interpretar como homoeróticas o hasta de incidentes de hombres que se acuestan juntos bajo circunstancias raras. Para 1901, el paisaje sexual cambiaba. La modernización rápida de la ciudad provocaba cambios en papeles de género. Las obras más sexualmente escandalosas de la literatura francesa y las nuevas teorías de sexología europea circulaban entre los letrados, y en México tanto el modernismo como el naturalismo literarios, así como el positivismo científico, se obsesionaban con temas de perversiones sexuales. En cuanto al tema de lo que se llamaría la homosexualidad masculina, el proceso de Oscar Wilde inició el discurso que posibilitaría la explosión discursiva de aquel 1901. La homosexualidad se reconoció como problema importante de la época en 1895, pero solo en 1901 este asunto se volvió un problema mexicano. Lo interesante del escándalo de los 41 es que se acepta inmediatamente, aunque sea con desdén. En México jamás acusan a los 41 de imitar vicios con extranjeros. En cambio, se retratan como arquetipos nacionales. Surge también un rico vocabulario vernáculo para tratar el tema. Hasta su castigo se realiza dentro de un contexto marcadamente mexicano, el del Ejército Nacional. El número 41 entonces entra en el imaginario nacional con las mismas connotaciones negativas, pero burlescas, picantes, que se dio en sus representaciones en los periódicos de aquel 1901. Los 41 introduce la homosexualidad masculina en la esfera pública mexicana. Para 1950, el homosexual masculino es protagonista en la cultura mexicana en su definición realizada por Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Pero hay cierta falta de cohesión en la discusión breve de la homosexualidad en este texto. En el contexto del albur, el que gana el albur es el que chinga verbalmente a su rival, quien acaba chingado y así violado simbólicamente. El acto homosexual, entonces, se entiende como un acto capaz de fortalecer la virilidad del que asume el papel activo, mientras que define la homosexualidad de su pareja pasiva, por su implícita feminización. La sexualidad parece definirse entonces a través del concepto del fin sexual, y no el del objeto sexual. Lo que importa no es el objeto del deseo del hombre, sino el acto sexual que éste desea realizar. Octavio Paz se contradice en otro momento del mismo ensayo. Esta vez su noción de la homosexualidad se parece mucho más a la que determina la política de identidad del movimiento gay, la que se fundamenta en el concepto de objeto sexual. Esta contradicción no se limita a Paz ni al contexto mexicano, como Elbeck Sedgwick. Simultáneamente, mucha gente cree que en dos ideas contrapuestas, por ejemplo, que la homosexualidad se puede definir en oposición absoluta a la heterosexualidad y que todo el mundo cae únicamente dentro de una de estas dos categorías, y que la heterosexualidad está amenazada constantemente por contaminación de una homosexualidad que se halla en todos lados, oculta debajo de las superficies, siempre en peligro de ser activada o expuesta, implicando entonces que quizá todo el mundo tiene por lo menos un potencial homosexual. Es en 1906 cuando se publica el escrito titulado Los 41, novela crítico-social, de un autor cuyo seudónimo fue Eduardo Castrejón.
La novela desde el principio asume el tono de burla y menosprecio de los periódicos. Cuenta la leyenda bien conocida del baile, su descubrimiento, el escándalo público y la humillación de los bailadores y su castigo final, la deportación a Yucatán. Hacia allá bajaba rápidamente el fervor de atención periodística. Esta diversión se extendería no solo a los lectores del asunto, sino también a las clases populares que se entretuvieron con esos personajes tan curiosos, incluyendo las publicaciones, no solo los chismes, sino también todos los escándalos generados a partir del sobado baile de los 41. Los grabados de José Guadalupe ilustraban artículos de periódicos, corridos y otros circulaban masivamente. El lunes, las señoritas se quejan de ser víctimas de la barbaridad masculina. Aquellos protagonistas unidimensionales jamás dejan de ser tratados como payasos, pues sus nombres son de mujer. Todos son hombres de la élite de la ciudad, aunque es notable que sus lacayos también participan en el baile. La lección de que la inmoralidad se castiga es lo que se comunica por el castigo aplicado a los 41. El estilo literario del autor exhibe un tono moralizante que guía al lector como si el autor temiese que sus retratos detallados sedujeran a los lectores a experimentar sus propios deseos de rendirse ante la tentación del libertinaje. El asunto principal jamás se complica más allá del contraste binario entre admiración y repugnancia. En la literatura del siglo XIX, un tratamiento inesperado de la homosexualidad lo proporciona Chucho el Ninfo, de 1871, uno de los episodios novelados de La Linterna Mágica, la serie costumbrista de José Tomás de Cuéllar, Facundo. Como novela, Chucho el Ninfo es aterradoramente mala y desorganizada. Lo interesante es su protagonista, un gay notorio desde la página, descrito con encono, sarcasmo y burla, y con el cuidado de no ofender a los lectores. La descripción del gay es clarísima, pero no se puntualiza la existencia de la sodomía. Con respecto a la vida gay, en el Porfiriato solo hay chistes salvajes o menciones espantadas de los invertidos, especie que no alcanza registro en los desinformados libros de psicología de la época. Los homosexuales de sociedad o del sector cultural guardan las apariencias, suelen casarse y tener hijos, aunque la mera existencia de los 41 demuestra lo contrario. Son una ventana a la segunda mitad del siglo XIX y sus tabernas, sitios de mala muerte, proxenetas, jóvenes alquilables, burdeles especializados, tugurios clandestinos donde aquellos homosexuales de closet le daban rienda suelta a sus pulsiones. ¿Es que, acaso para los segregados sexuales, el mayor estímulo es la existencia de otros como ellos? ¿Es que acaso mal de muchos es consuelo de marginados? Para entender el odio a lo diferente en el México de principios de siglo, conviene revisar la moral imperante durante la dictadura de Porfirio Díaz. A esta moral le indigna el adulterio de las mujeres, la pérdida de la virginidad antes del matrimonio, el sexo sin fines reproductivos, el conocimiento de la anatomía. Lo más significativo de la redada de los 41 es la detención de un grupo que se divierte una noche de sábado. No se concibe siquiera los derechos civiles y humanos de los pervertidos, y el mal ejemplo es delito suficiente. En ese contexto, en México no está prohibida la homosexualidad, y esto se debe en gran medida a la admiración desbordada por Francia y a la adaptación del Código Napoleónico. Este Código Civil constituye la legalización de la sociedad burguesa, es la cima de la racionalización del derecho y el polo opuesto de la visión teocrática. Por eso el tradicionalismo se opone al Código Napoleónico, de tal manera que los tradicionalistas establecen como espacio represivo las faltas a la moral y las buenas costumbres, su magno instrumento persecutorio aplicado drásticamente por las autoridades. Pero, ¿qué piensan de sí mismos los detenidos en el baile de los 41? Se califican de huéspedes de la normalidad. Se cuestionarían muchos pobladores que sintieron sus morales afectadas por aquel baile de los 41. El catolicismo de los ciudadanos remilgones los lleva a creerse en vísperas del fuego eterno y solo aguardan el perdón de última hora. Así nacieron y así se han construido, lo creen y mantienen esta visión. Así el término no circula sino como una especie doble o triplemente degradada, acuñándose el epíteto maricón, cual sentencia implacable y huida a través de la autoparodia, porque si no me río de mí mismo, ¿no reafirmo acaso mi humanidad?
La reflexión podría ir así. Soy un condenado desde el nacimiento, pero mis temporadas en el infierno se alternan con los indultos sucesivos de la diversión. El relajo, el coito, el disfraz que es la adquisición por unas horas de la segunda piel, la más profunda, porque la elegí. Luego el principio de identidad de los 41 es el modo en que se les contempla y juzga. De este modo, desafortunadamente parecería que, como entidad social, el gay nace del estigma. Un gay de 1901 habría dicho, tal vez con otras palabras, me reflejo en la inmoralidad que me atribuyen y el asco que provoco, y de mi imagen pública, porque no lo puedo evitar, extraigo mi imagen íntima. Soy lo que me han obligado a hacer y a partir de allí, y mezclando diversión y tristezas, soy algo distinto. Los que comparten las inclinaciones están al tanto de su buena suerte. Pudieron formar parte de los 41 y se salvaron al menos esa vez. Aún así, por más recelo que mantengan, por más en secreto que guarden su orientación, luego de la redada a los homosexuales de la Ciudad de México ya no se sienten solos. De alguna manera, en el espíritu de la fiesta ininterrumpida, los acompañan los 41, la señal de la existencia de la tribu. Lo relevante en la perspectiva actual del episodio de los 41 es, desde luego, la negación absoluta de los derechos humanos y civiles de los homosexuales. Solo se necesita una frase en el expediente: ofensas a la moral y las buenas costumbres. Pareciera que no hace falta nada más. No hay abogados defensores, no hay juicios, solo caprichos judiciales dictados por el asco, y la sociedad o la gente que se entera encuentra normales o admirables estos procedimientos. Con la gran redada se inicia la secularización de la anormalidad y una prueba trágica al respecto la dan los crímenes de odio, los asesinatos, porque sí, de los homosexuales. Pero ¿qué distancia hay del que las llamas purifiquen tu pecado al lo maté por maricón? Sin que lo sepan los asesinos, los crímenes de odio contra los homosexuales son la reafirmación de las visiones teocráticas que según extirpan el pecado de modo ejemplar. ...29 de septiembre de 1900... se inaugura en pleno porfiriato el Palacio de Lecumberri, estructura medieval apta para la vigilia y el castigo de los disidentes políticos, de las prostitutas, de inocentes sin defensa, así como de narcos y de jotos. Tras el escándalo del baile de los 41, a don Porfirio Díaz no le quedó más remedio que informarle a su hija Amada Díaz Quiñones que su marido estaba entre los travestidos de aquella vergonzosa redada, quien desconcertada relata: un día mi padre, el presidente de la República Mexicana, don Porfirio Díaz, me mandó a llamar al despacho de su casa para informarme que la policía había capturado a mi marido, Ignacio de la Torre Reiner, en una fiesta donde todos los hombres estaban vestidos de mujeres. Ignacio, me dijo mi padre, fue dejado en libertad para evitar un escándalo social. Quiso prevenirme porque tengo derecho a saber del comportamiento del hombre con quien vive. Pero de todos modos, hemos escuchado un fragmento de la novela Los 41 de Eduardo Castrejón para Otros Relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de voces, amada y narradora Elvira Ruiz. Narrador John Dixis. Narración, guión y dirección Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis crítico de la novela Los 41 de Eduardo Castrejón por Elvira Ruiz Vivanco.
Según Ángel Barrón, el sentido se transmite a través de una tecnología de comunicación, puesto que en la sociedad no existen las acciones individuales, sino en las interacciones sociales. Pero las interacciones no dependen de la intencionalidad individual, sino del lenguaje. Desde esta perspectiva, si el lenguaje es posibilitado por una tecnología de la comunicación en particular, y en este caso puede ser oral, escrito, impreso o electrónico, entonces reconstruir el sentido que la tecnología de comunicación pretende producir es tomar en cuenta el acto de comunicar la información y la comprensión. Reconstruir es distinguir el medio que posibilita la forma de la representación. Así el periodismo, como medio productor de efectos de representación, fue desarrollando un estilo y una estructura escritural a partir de la cual se posibilita una mayor incidencia en un público lector, letrado o no letrado. El periodismo, como un medio de escritura, desde sus inicios ha tenido la función de crear una representación de los acontecimientos en sentido cronológico y del modo más natural posible. A partir del siglo XIX, el periodismo ha ido actualizando estas antiguas formas de expresión, como consecuencia de la industrialización de la prensa y de la consolidación de las primeras agencias noticiosas. La británica Reuters, fundada en 1857, y la estadounidense Associated Press, fundada en 1884. Agencias que con el paso del tiempo fueron imponiendo ciertos lineamientos del estilo y estructura a lo que se quería comunicar e informar. Este proceso de industrialización de la prensa se debió a razones de tiempo y economía. En un principio, el telégrafo electrónico servía como medio para comunicar las noticias. Sin embargo, este podía interrumpirse y no reanudarse. Su costo se elevaba si era mayor la cantidad de palabras. Los redactores de las agencias informativas inventaron por esto la estructura de la nota informativa, el título, el lead y la pirámide invertida, estructura que hacía que la información fluyera de manera decreciente, es decir, de mayor a menor importancia. De esta manera, si se interrumpía el servicio telegráfico, lo más importante había llegado a la agencia. Así comenzó a hacerse costumbre el lenguaje periodístico entre los lectores del impreso, un lenguaje que fue poco a poco abandonando el tono personal del autor para dar paso a un estilo más impersonal, en lo posible objetivo, esto es, una relación más justa entre el hecho o lo dicho y lo escrito. Esto podía llegar a un número mayor de personas, así se inventó la noticia. De acuerdo con Rafael Llanes, los géneros del periodismo informativo se pueden precisar desde su finalidad, es decir, según la función social que persigue: cubrir la necesidad de información interesante y de interés general respecto a acontecimientos verdaderos que a diario ocurren, y según el negocio que pretenden realizar con la nota, elaboración de un producto que llegue al mayor número de lectores y que genere los mayores beneficios económicos. Los géneros periodísticos informativos persiguen realizar un relato breve y esquemático de los acontecimientos novedosos ocurridos recientemente, donde lo importante es contar de forma más concisa, breve y clara posible un hecho verdadero, inédito, de actualidad y de interés. Se debe tener en cuenta ciertos aspectos que constituyen el contexto de la noticia, como la proximidad geográfica del evento, la relevancia personal, la rareza del hecho, la cantidad de personas afectadas, la curiosidad y el conflicto. Todo ello para producir una reacción en el público cuando lee la noticia. También se señala que ningún mensaje informativo puede ser objetivo, apolítico, imparcial, neutral o independiente, porque su emisor, en el acto de selección de los datos informativos, del registro, de la elaboración y de su transmisión, pues de algún modo discrimina, manipula, ordena e inclusive interpreta la realidad que pretende comunicar a su auditorio. Los géneros periodísticos informativos tienen que cumplir con 4 requisitos básicos: clarificación en cuanto deben incorporarse detalles de la personalidad del sujeto y ambiente; perspectiva, que sitúa el suceso en un contexto temporal; significación en cuanto a la importancia con respecto a otras situaciones; y consecuencia, que valora los posibles efectos que a raíz de este suceso se pueden producir. En otras palabras, deben responder a las interrogantes: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con qué. De igual modo, tienen que elaborarse en un estilo que no sea monótono ni aburrido, ser breves y claros, con una sola idea y una transcripción lógica del acontecimiento. Es decir, se trata de atraer a los lectores.
En cuanto a su estructura, la noticia consta de dos partes: el lead o la entradilla, el alma de la noticia y que debe contestar a las 6 preguntas clásicas, y el cuerpo desarrollo, que incluye una exposición detallada del suceso con el resto de datos ofrecidos en la primera parte. La titulación, que puede estar formada por antetítulo, título y subtítulo. Esta forma de dosificar la información se le denominó pirámide invertida, forma que siguió manteniendo, como se ha señalado, la condensación de la información más importante. Al principio, tal como lo habían venido haciendo los corresponsales, que mandaban sus notas por medio del telégrafo. Además, redactar de esta manera permitía que, si la noticia no cabía en la prensa, se pudiera cortar de la nota lo menos importante. Si la sociedad se reproduce por medio de comunicaciones, entonces aquello que llamamos realidad varía según el tipo de comunicación que domina en cada sociedad. En otras palabras, la realidad solo existe en función de lo que la hace visible, en este caso, un medio comunicativo que produce representaciones sobre la realidad. La nota informativa, hoy un género periodístico informativo, tenía y tiene un estilo y una estructura cuya función consistía en producir efectos y aspectos comunicativos e informativos en sus sectores. Esto como parte de su función social de informar a la opinión pública y vender su producto. Hasta este momento no se ha hablado de la relación subyacente en las representaciones que produce el periódico como parte de su función de informar a la opinión pública. En otras palabras, ¿qué era lo que posibilitaba que el periódico, como medio productor de aspectos y efectos de representación, comunicara de esa manera y solo de ese modo sobre los así llamados por él 41? ¿Y por qué lo hacía así? ¿Cuál sería ese lugar discursivo desde donde se denunciaba a los 41? ¿Y qué fue lo que ayudó a configurar un imaginario colectivo sobre la biopolítica disciplinar corporal que se instauró a principios del siglo XX en la Ciudad de México? Michel Foucault señala que se pasó de aquellas épocas en donde las prácticas sexuales no buscaban el secreto a una en donde se las encerraba. La familia conyugal la confisca y la absorbe por entero en la seriedad de la función reproductora. Dicta la ley la pareja legítima y procreadora. Se impone como modelo, hace valer la norma, detenta la verdad, detiene el derecho a hablar. En el corazón de cada hogar existe un único lugar de sexualidad reconocida, utilitaria y fecunda. En vísperas de la revolución son ya corrientes en el campo, por cierto, hacía mucho tiempo que se afirma que un país debía estar poblado si se quería ser rico y poderoso. Tratan de convertir el comportamiento sexual de las parejas en una conducta económica y política concertada. De esta forma, las prácticas y conductas sexuales mediante el dispositivo de sexualidad fueron reguladas, codificadas y organizadas en cuerpos útiles en aras de una biopolítica disciplinar corporal. Biopolítica cuya función era vigilar o cambiar el comportamiento sexual de las personas a través del castigo. Todo ello en aras de producir una práctica económica y política concertada en las figuras corporales de hombre y mujer para la procreación. Para lograr dicha represión, el dispositivo biopolítico tenía que actuar en la profundidad del humano, llegar a su corazón, a su pensamiento, a su alma, a su voluntad, y una vez allí, señala Michel Foucault, juzgar por él mismo y a través de su mismo juzgamiento la de los otros, sus pasiones, instintos, anomalías, achaques o sus inadaptaciones de medio o de herencia, y castigarse por las agresiones y las violaciones que infligía al sistema represor, pero a través de esos castigos se sancionaba tácitamente las perversiones y las agresividades. En suma, la sexualidad fue elevada al rango apremiante de política biológica, puesto que el sistema capitalista descubrió que ésta era a un tiempo acceso a la vida del cuerpo y a la vida de la especie, es decir, una forma regular tanto los cuerpos individuales como los comportamientos poblacionales, es decir, se regula el cuerpo político como un todo. En este tenor se entiende por qué debía ser encerrado todo aquel que, si bien en su cuerpo tenía el síntoma, no hacía nada racional para contener su naturaleza humana deseosa, criminal, enferma y viciosa, tal como señaló Romagnat al principio del siglo XX en la Ciudad de México, una epidemia, la más peligrosa que tenemos noticias y para la cual carecemos de medidas higiénicas, y son inútiles las cuarentenas porque las llevamos dentro de nosotros mismos, infiltrada en nuestra sangre durante años. Por su efecto transmitimos a nuestros descendientes sin saberlo, pero no sin culpa, el virus que tarde o temprano tendrá que aflorar en los lacerantes capullos del delito y la transgresión.
Esta biopolítica disciplinaria corporal necesita de ciertos soportes materiales que lleven a cabo la tarea disciplinar encargada por el Estado capitalista. Soportes materiales que vendrían a ser las instituciones como la familia, la escuela, la cárcel, la clínica, los medios de comunicación. Así, en un artículo del 13 de octubre de 1901 publicado en la revista de Reyes Espíndola, El Mundo Ilustrado, el doctor Flores señala que la familia es el pilar fundamental de la sociedad, puesto que nada tan elocuente como esa admirable sociedad formada por el padre, la madre y los hijos. En el hogar se forman los afectos, de ahí surge la idea de los deberes, y allí se incuba la esperanza que un día tiende a la realización para aparecer como ricas galas en el porvenir. Esta exaltación del papel de la familia tiene un especial interés para el gobierno de Díaz, puesto que veía en ella el mecanismo a través del cual se podía viciar la sociedad. Por ello puso especial énfasis en la educación de la mujer, ya que ella empezaría a desempeñar no solo el papel tradicional de inculcar a sus hijos varones los valores morales sobre lo bueno y lo malo, sino también los nuevos valores laicos sobre la masculinidad, como puede ser el espíritu de empresa para conseguir el éxito, de esfuerzo para con el trabajo y de individualidad en términos de competencia. Por tal motivo, se critica a las madres mexicanas y en general a las latinas de no haber instruido a sus hijos varones para que se desarrollasen en ellos los atributos masculinos que se inculcaban las madres anglosajonas. La prisa que se dan las madres mexicanas en hacer felices a sus hijos, de alejarlos de los ejercicios viriles y de los deportes rudos, es origen de ese debilitamiento progresivo y de ese alarmante afeminamiento de las nuevas generaciones que los pensadores denuncian, que los hechos revelan y que en ocasiones las autoridades se ven orilladas a castigar. Media un abismo entre la educación que imparten a sus hijos las madres anglosajonas libres. Los hijos solos, abandonados a sí mismos en las emergencias de la vida, acaban por adquirir rigor, energía, valor, serenidad, espíritu de empresa, toda la gama de las cualidades viriles y de los atributos masculinos. Empero, para 1901 esto no era ninguna novedad, puesto que en 1869 José T. de Cuellar, bajo el seudónimo de Facundo, había ya publicado una serie costumbrista denominada La Linterna Mágica, y en el tomo 2 de dicha serie se encontraba la historia de Chucho el Ninja, obra en donde también se denunciaba la sobreprotección de las madres mexicanas hacia sus hijos. Finalmente, el doctor Flores lanzó una advertencia utilizando el caso reciente de los 41. A aquellas madres mexicanas que no quisiesen hacer caso de sus recomendaciones sobre su papel de instruir a sus hijos varones en prácticas viriles. Si las madres mexicanas anhelaban el bien de sus hijos y quieren evitarse dolores y sonrojos como los que algunas han debido sufrir estos días, necesitan hacer el esfuerzo heroico de dar una educación más viril a sus hijos para que más tarde merezcan ser llamados hombres. Con respecto al discurso psiquiátrico y criminal, desde 1896 y hasta 1958, señala Jaime Ernesto Vargas, existían en el país diversas corrientes psiquiátricas y psicométricas, cuya función consistía en dar una explicación al por qué ciertas personas eran refractarias al orden social y al progreso y que los había mantenido al margen de los juegos benéficos de la civilización y la cultura. Explicación exigida por lo legal para dar legitimidad al discurso que empezaría a excluir al otro. Entre estas corrientes se encontraban las que provinieron de la escuela francesa, Janet, Perrault, Ribot, de la escuela alemana, Wundt, Guilpé, y en menor medida la del novedoso psicoanálisis freudiano. Todas estas corrientes estaban más o menos influidas por los estudios de Martin Charcot, maestro de Sigmund Freud. En dichos estudios, señala Mila Ravassan, se consideraba a la inversión sexual como un síndrome de un proceso de degeneración hereditaria y la comparó con otras obsesiones morbosas. El invertido era víctima de la demencia moral, de la neurosis genital y por consecuencia de implacable degeneración. De esta manera se concebía al desviado o al invertido como criminal, enfermo, loco. Esto por el hecho que para los criminólogos de principios del siglo XX, la psiquiatría estaba para declarar y aclarar la desviación sexual, cualquiera que fuese su tipo, como antinatural y antisocial.
Las corrientes psiquiátricas y psicométricas al servicio del Estado porfirista asumieron el papel de definir al desviado a partir de lo que los referentes culturales que se tienen enfermedad y locura. La primera es un criterio clínico para ubicar un sujeto en una entidad nosológica, mientras que la segunda tiene que ver con los referentes usados por cada cultura para aislar a quienes asumen como poseedores de una naturaleza normal. A la vez como la desviación en la Ciudad de México era considerada un vicio o degeneración, por el hecho de ser declarada como delito de incontinencia, entonces se entiende la equiparación entre la enfermedad y la criminalidad. Es decir, si toda incontinencia tiene que ver con un sujeto que no podía a través de la razón contener sus pulsiones carnales y se dejaba conducir por su pasión, entonces no solo un enfermo, sino también un criminal, puesto que realizaba prácticas anormales y por ende antisociales. Equiparando el discurso psiquiátrico con el criminal, solo faltaba el elemento que lo materializara en castigo real, y este procedimiento lo constituye la ley escrita. Al respecto, la misma Milada Bazán señala que el Código Penal vigente en la Ciudad de México, llamado Código Martínez, vigente en 1871 hasta 1929, año en que entró en vigor el Código de Almaraz, no prescribía la sodomía como delito contra la natura, pero sí como un delito contra el pudor, contra la moral pública y como un vicio corruptor. El libro tercero, título sexto, Delitos contra el orden de las familias, la moral pública y las buenas costumbres, apunta en su capítulo 2. Se impondrá la pena de arresto mayor y multa de 25 a 500 pesos al que ultraje la moral pública o las buenas costumbres, ejecutando una acción impúdica en un lugar público, haya o no testigos, o en un lugar privado en que pueda verlo el público. Se tendrá como impúdica toda acción que en el concepto público esté calificada como contraria al pudor. Capítulo 3, artículo 789. Señala, se da el nombre de pudor a todo acto impúdico que pueda ofenderlo, sin llegar a la cópula carnal y que se ejecuta en la persona de otro sin voluntad, sea cual fuere su sexo. Si estos constituían los dispositivos de disciplina familiar, psiquiátrica y criminal sobre la sexualidad perversa, entonces los reporteros y editores desde estos dispositivos pudieron también enunciar y expresar a los así llamados por ellos. Los periódicos distribuyeron e hicieron visible en la opinión pública la representación de los 41. Los días 19 y 23 de noviembre de 1901, los titulares del Diario del Hogar y del Universal señalaban un suceso que había acontecido en la madrugada del 17 de noviembre. Bailes de señores solos, bailes de afeminados. Asimismo, el Diario del Hogar afirmaba repugnante es el hecho que descubrió la policía el sábado en la noche en una de las calles de La Paz. Pero, ¿a qué hacían alusión los encabezados de estos tres periódicos? Hacían alusión, de acuerdo con la nota del día 20 de noviembre del periódico El Popular, a un acontecimiento que tuvo lugar la noche del domingo 17 de noviembre en la casa número 4 de la calle de La Paz, en el centro de la Ciudad de México. En el interior de esta casa se había llevado a cabo un baile clandestino con 42 personas y que, según las autoridades, no contaba con la licencia correspondiente para ser realizado. Lo grave del baile, por un lado, de acuerdo con la nota, no era que no contara con la licencia correspondiente, sino que algunos de los asistentes al baile estaban vestidos de mujeres, además de que entre ellos se encontraban algunos pollos que se veían diariamente por la calle de Plateros, jóvenes de la aristocracia porfirista de la Ciudad de México. Por todo esto, los asistentes fueron aprehendidos por ataques a la moral y conducidos a la comisaría de la policía. Posteriormente fueron trasladados a la cárcel de Belén. La nota también relataba que al saberse la noticia en lo público, se hacían toda clase de comentarios que censuraban la conducta de dichos sujetos. Incluso señalaban que no darían más datos a los lectores sobre el evento por ser en sumo grado asqueroso. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Datos curiosos.
Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos a partir de la novela Los 41 de Eduardo Castrejón son... ¿Sabías que en el sentido de sus prácticas sexuales, las cuales eran practicadas en secreto, realizadas y por tanto fueron ignoradas o disimuladas por la sociedad porfiriana, tales prácticas fueron descubiertas debido a una redada que la policía capitalina llevó a cabo durante la celebración de un baile de disfraces, la cual era realizada por 42 hombres de la alta y buena sociedad capitalina porfiriana? ¿Sabías que ese evento, incluso que le llaman invento, que aconteció en 1901 y que de acuerdo con la nota del 21 de noviembre del periódico El Hijo del Ahuizote, fue celebrada por la aristocracia de Sodoma en la octava demarcación de la capital mexicana, para ser más específicos, en la casa marcada con el número 4 de la calle Paz? De acuerdo a la noticia del día 20 de noviembre del Popular, a esta reunión acudieron sujetos que estaban vestidos con ropa de mujer, pretendieron huir para quitarse los vestidos del sexo contrario al suyo, pero al darse cuenta la policía que se trataba de algo grave, no dejó salir a ninguno de los 42. Aún los vestidos de mujeres fueron llevados a la comisaría respectiva, de donde pasaron a la cárcel de Belén por ataque a la moral, a disposición del gobierno del distrito, no dando a los lectores más detalles por ser considerados en sumo asquerosos. ¿Sabías que lo mucho y poco que se sabe del invento de los 41 afeminados se debe a los impresos, como fue el caso de los periódicos porfirianos que reportaron el suceso de los grabados de José Guadalupe Posada, que fijaron una representación visual de ellos y de la novela de Eduardo A. Castrejón, la cual pretendió ser una crítica social de los vicios de la modernidad? Todos ellos huellas del pasado que también recogen la historiadora Milada Bazán en cierta manera. ¿Sabías que la nota del diario El Hijo del Ahuizote señala que eran 42 personas? Sin embargo, otros diarios de la época, así como los grabados de Posada, los retrataron como los 41. Una de las explicaciones a este cambio en la cantidad de detenidos la da la novela de Eduardo Castrejón, cuando señala que eran 42 personas detenidas, y esa persona 42 era la mujer que se dedicaba a conseguir muchachos para subastarlos durante ese tipo de fiestas. Por otra parte, existe el rumor que para evitar el escándalo de que el yerno de Porfirio Díaz se encontraba en la fiesta y que además había sido detenido, se disminuyó el número de detenidos e incluso se sustituyó por el relato de la supuesta mujer. ¿Sabías que ninguno de ellos se refiere a los efectos de representación que la nota informativa pretendía producir en los lectores como parte de las reglas del impreso, que a grandes rasgos versará sobre esos efectos de representación que en sí el impreso, en formato de periódico, quería producir en sus lectores sobre, parafraseando a Monsiváis, los hasta hace un minuto perfectos desconocidos, efectos que a principios del siglo XX, de acuerdo con Michel Foucault, tenían que ver con un proyecto de modernidad capitalista, cuya finalidad consistió, entre otras cosas, en instaurar una nueva forma de disciplina social a partir de un dispositivo de sexualidad, de una biopolítica disciplinar corporal. ¿Sabías que la tolerancia a la diversidad sexual es muy reciente en la historia de México y que para 1901 no solo era mal vista, sino considerada una aberración? Libros de psiquiatría de la época nos dan testimonio de su valoración. Era considerada una enfermedad mental y muchas familias de clase media o adineradas ocultaban o prohibían las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo, pues el miedo al qué dirán les comía el seso. ¿Sabías que en los barrios populares de la urbe la cosa cambiaba? De hecho, el escritor Heriberto Frías, en su libro La cárcel y el boulevard, nos habla de personajes que llevaban a cabo sus expresiones sexuales y prácticas sin tapujos ni miedo a las habladurías de la gente. ¿Sabías que era común encontrar personas trans en San Pablo Teopan, hoy denominado ese lugar como la famosísima Merced, Santa María Cuepopan, hoy la Colonia Guerrero, o en el barrio de San Juan Moyotla, en sus límites con Eje Central y Valderas? A este respecto, la historiadora Eva Martínez Román ha estudiado a fondo como sujetos transgresores a la moral de su época, que no ocultaban su sexualidad y están presentes en la Ciudad de México desde el siglo XVI. ¿Sabías que esto nos hace pensar que, de ser real la preferencia homosexual de Ignacio de la Torre y Mier, quizás la escondería por las presiones sociales que le otorgaba su posición social? De ahí que surja la leyenda de que el casamiento con Amanda Díaz fuera una estrategia para que la gente no sospechara y pudiera llevar a cabo,
dentro de la clandestinidad, su predilección sexual de forma más tranquila? ¿Sabías que la actual calle de Madero, antes conocida con el nombre de El Paseo de Plateros y San Francisco, se desarrollaron muchas de las relaciones públicas de las clases pudientes durante el Porfiriato? Literatos y aristócratas paseaban por estos rumbos y daban un cierto aire afrancesado a la metrópoli. Así los cafés, cantinas y bares fueron sitios donde se llevaba a cabo la actividad intelectual, política y cultural de la ciudad. Pero así como había una vida social muy intensa, también personajes conflictivos y de mala fama se dieron cita en esos lugares. ¿Sabías que los llamados lagartijos, pollos o rotos hicieron y deshicieron por estos rumbos? Estos motes les vienen de la moda francesa que reinaba por estas épocas, de traje, bastón y bombín, bigote refinado y muy perfumados. Buscaban mediante embustes enamorar a alguna muchacha de buena familia para así salir de su pobreza. Había varios tipos de que no provenían de familias de escasos recursos porque no les gustaba trabajar, los que eran pobres y se hacían pasar por ricos, de ahí el sobrenombre de rotos, y los viejitos que esperaban a las mujeres en la salida de la iglesia para hostigarlas con piropos. ¿Sabías que muchos de ellos fueron también personas que preferían individuos del mismo sexo, solo que por la presión de la época no lo contaban? ¿Pero qué tienen que ver los lagartijos con la historia del baile de los 41? Pues que prácticamente la mitad de los que sorprendieron en el famoso baile fueron los mismos que se veían por estos rumbos de la urbe. ¿Sabías que muy chulos y coquetones los describiría Monsiváis así? Días antes del evento se pidió permiso al gobierno de la ciudad de llevar a cabo un bautizo. Cabe aclarar que en tiempos de Don Porfirio no se podía festejar evento alguno sin que el ayuntamiento diera el visto bueno. La reunión tendría lugar en la cuarta calle de La Paz, por los actuales rumbos de la actual colonia tabacalera, justo detrás del Monumento de la Revolución. En esa época, los límites de la metrópoli se ubicaban en dicha zona, por lo tanto, hacer el baile en ese espacio tenía la intención de llamar lo menos posible la atención para poder gozar la fiesta sin problemas. ¿Sabías que ya entrada la tarde del 17 de noviembre de 1901 comenzaron a llegar los carruajes? Esto sí llamó la atención de las autoridades policíacas. Solo personas acaudaladas podían pagar semejante transporte. De ser así, ¿qué harían en un lugar tan alejado de la urbe aquellos? A partir de estas dudas, miembros del cuerpo de gendarmería decidieron ya en la madrugada del 18 averiguar lo que allí ocurría. ¿Sabías que las descripciones son formidables? Se reporta que al abrir la puerta observaron a 41 hombres, de los cuales la mitad de ellos llevaban pelucas, pechos postizos, aretes, choclos bordados, ojeras y chapas de color. Fueron detenidos a las 5:30 horas de la mañana. Los detenidos argumentaron que las autoridades habían cometido allanamiento de morada y que no podían privarlos de la libertad, pero la acusación fue por delitos contra la moral y las buenas costumbres. Cabe mencionar que la homosexualidad no era sancionada en el Código Penal de la época. A todas luces se trató de un acto homofóbico. ¿Sabías que de los implicados, los que eran adinerados, movieron sus influencias para salir mediante el pago de multas? Con ello cubrirían su apellido y evitarían que las familias pudientes se enteraran. El objetivo se logró con éxito, pero los restantes, los pollos y lagartijos pobretones de las calles de Plateros, tuvieron la sentencia de realizar trabajos forzados en Yucatán. Diarios como El Nieto de la Nación relataron que no solo fueron puestos a trabajar, sino que también se les humilló mientras lo hacían. ¿Sabías que Ignacio de la Torre y Mier, esposo de Amada Díaz, fue implicado en este escándalo, aunque no existe evidencia alguna de ello? La causa principal de esta acusación fue porque los territorios donde se llevó a cabo el famoso baile de los 41 estaban muy cerca de su propiedad. También lo relaciona la supuesta cercanía con algunos de los detenidos ricachones, como es el caso de Antonio Adalid, quien fuera ahijado de Maximiliano de Habsburgo y conocido en los rumbos de Plateros con el apodo de Toña la Manmonera. ¿Sabías que de ser cierto es imposible asegurarlo, ya que no queda ningún indicio de la época que lo señale, solo el chisme histórico que tanto nos gusta y que la mayoría de las veces se convierte en verdad innegable o leyenda urbana? Otro de los supuestos rumores es el intenso enamoramiento de Ignacio de la Torre con el caudillo del sur, quien durante una época de su vida trabajara de caporal en la hacienda del Caballito. El inicio de este rumor se debe a un supuesto diario de Amada Díaz, donde se describe como Ignacio y Emiliano entraban a las caballerizas por las tardes a revolcarse. ¿Sabías que esta información es ficticia y probablemente venga en gran parte de la obra de Ricardo Orozco llamada Álbum de Amada Díaz, aunque no falta quien le abona un poco de su cosecha? De lo que realmente se sabe es del odio que tuvo Zapata a Ignacio de la Torre. Incluso se comenta que una de las frases del revolucionario,
al terminar su labor en la hacienda fue: ¿los caballos de Ignacio de la Torre viven mejor que los campesinos de Morelos? ¿Sabías que la existencia de Ignacio de la Torre no fue miel sobre hojuelas? Los motes como el de el yerno de la nación, el yerno de su suegro o el 42 hacían referencia de no tener ningún tipo de mérito propio. Siempre se habló de su matrimonio y de la vida separada que realmente llevaba con Amada Díaz. ¿Sabías que a pesar de su inmensa riqueza, se mostró opositor al régimen, aunque esto de nada le valió? Fue apresado durante la Revolución y llevado a Lecumberri por Venustiano Carranza. Tiempo después fue liberado supuestamente por favor de Emiliano Zapata y de las súplicas de la hija del general Díaz. Murió en Estados Unidos en 1918, según se dice, debido a una operación urgente por ciertos problemas de hemorroides. Al final, don Ignacio de la Torre fue polémico hasta el último día de su existencia. ¿Sabías que para reivindicar a los pocos que sufrieron la humillación del baile de los 41 y rescatar la trascendencia del acontecimiento, se produjo la obra de teatro Yo fui una de las 41, representada en Voces en Tinta? ¿Sabías que en esa propuesta dramatúrgica Elodia, una mujer de avanzada edad, entra a escena y comienza a relatar varios sucesos de su vida, entre ellos el que padeció el 18 de noviembre de 1901, cuando policías del régimen porfirista irrumpieron la reunión que celebraban 42 homosexuales dentro de una casa en la calle de La Paz? Aquel famoso baile que rompió el silencio del colectivo homosexual en México. ¿Sabías que a través de sus recuerdos, Elodia relata cómo desde que era niña tenía un gusto especial por los vestidos que su madre hacía para la aristocracia capitalina? Tiempo después sería él quien los vestiría, momento en el cual conoce en una de las reuniones que realizaban los homosexuales aristócratas a Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz. ¿Sabías que esa obra de ficción sostiene la relación que Ignacio de la Torre entabló con Elodia, cómplices de encuentros que atentaban contra las buenas costumbres, y muestra cómo fueron humillados los 22 hombres y 19 transvestis que los policías encontraron en aquel baile de 1901, el baile de los 41, 42 en realidad, y que el esposo de la hija de Porfirio Díaz pagó por su liberación y huyó por las azoteas? ¿Verdad o mentira? Al final nadie desmintió el rumor. ¿Sabías que bajo la dirección de Mirta Pulido, la obra de teatro Yo fui una de las 41 es una suerte de obra educativa que logra el objetivo de dar a conocer un pasaje histórico poco conocido por la sociedad mexicana, que si bien intenta ser severa con la humillación que sufrieron los 19 homosexuales que no pudieron pagar por su liberación y fueron enviados a Yucatán, se pierde en el camino al alargar en demasía el acontecimiento y dar prioridad a pequeños relatos que solo alargan sin eficacia la historia y de algún modo pues cansan al espectador. ¿Sabías que lo importante de esa obra es que visibiliza un acontecimiento casi desconocido por la sociedad y funge como una especie de homenaje a los hombres que fueron víctimas del desconocimiento y odio de las autoridades conservadoras de la época? Acontecimiento que, a pesar de violar sus derechos humanos, fue el inicio de reconocimiento de un sector de la población que la sociedad y el gobierno no querían ver. ¿Sabías que El baile de los 41 es una película mexicana dirigida por David Pablos y escrita por Mónica Revilla y producida por Pablo Cruz? Este rodaje retrata los hechos de la famosa redada policial en la que despectivamente se llamó Baile de Invertidos, sucedida en 1901 durante el Porfiriato, popularmente conocida como El baile de los 41. La película la protagonizan Alfonso Herrera como Ignacio de la Torre y Mier, el yerno del presidente de México, don Porfirio Díaz, y Mabel Cadena como Amada Díaz, su hija legítima. ¿Sabías que la película se rodó en la Ciudad de México y Guadalajara a finales del 2019? Algunas locaciones incluyen la Casa Rivas Mercado, el bar La Ópera y el Museo Nacional de Arte, MUNAL, así como el Templo de Santo Domingo de Guzmán en la Ciudad de México. Muchos de los exteriores se filmaron en calles de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Sabías que la primera función pública de la película fue el 1 de noviembre de 2020 con motivo de la clausura del Festival Internacional de Cine de Morelia? Cuando se efectuó la 18ª edición del festival, siguió un estricto protocolo de sana distancia debido a la pandemia del COVID-19 en México. ¿Sabías que la premier para el público general en México fue el 19 de noviembre en Salas Cinépolis? En cuanto a películas mexicanas estrenadas en la era COVID, El baile de los 41 fue la segunda película más taquillera en México, colocándose en el top 10 taquillero del 2020 en el cine mexicano.
ahora los datos curiosos de otros relatos con John Dixie. y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Otros Relatos.